Bueno, buenas tardes a todos. Dentro del marco del proyecto de investigación Ser Mujer en el Mercado de Trabajo, estamos en una nueva entrega de la sección Mujer tenía que ser, que este mes de octubre lo queremos dedicar a la cultura, y dentro de la cultura vamos a empezar con el teatro, con nuestro querido teatro. Para ello vamos a hablar, como no podía ser de otro modo, de la mujer en el teatro. Y por paradojas del destino tenemos la inmensa suerte de contar con Ana Contreras, a la que quiero agradecer públicamente su participación aquí en nuestra web, porque sé que está muy ocupada en este momento y nos ha hecho un hueco para estar y para compartir con nosotros sus amplios conocimientos del mundo del teatro. Tiene un brillante currículum. Estamos ante una profesional que conoce el mundo del teatro desde muy distintas ópticas y que además es una mujer comprometida, creo, con la mirada de la mujer en el teatro y todo lo que esto puede suponer. Desde aquí darte las gracias y saludarte. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Bueno, Ana Contreras, para quien no la conozca, es directora de escena, investigadora teatral y profesora titular del Departamento de Dirección Escénica en la RESAT, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y también es actriz. Entre sus múltiples méritos, solo voy a decir 2 o 3 porque lo que nos apetece a todos es escucharla. Destacaremos que es artista asociada del Teatro de la Abadía de Madrid, fundadora y directora artística del Festival Místicas de Teatro Contemporáneo de Madrid. Ha dirigido más de 40 espectáculos, ya destacaremos algunos de ellos, y sus líneas de investigación se centran en la pedagogía artística, el teatro del siglo XVIII, teatro conventual medieval y las últimas tendencias del teatro contemporáneo. Y sobre todo, la relación entre lo teatral, lo ético y lo político con una perspectiva feminista. Además, forma parte de innumerables asociaciones, por destacar algunas, de directores de escena, Asociación Internacional de Hispanistas, la Liga de Mujeres Profesionales en el Teatro. Dado que reúne esa diversa condición, queremos que nos presente su mirada en cada una de esas facetas, como investigadora del mundo teatral, como directora de escena, como actriz y como docente, como profesora de la RESAC. Empezando por el primer bloque. Es directora además de la revista Acotaciones, que es una revista de investigación y creación teatral, y tiene muchísimas publicaciones. Por eso esa primera parte me interesaba ver cómo veía ella el teatro en cuanto que es un potente vehículo de transmisión social. Empezando, cuando empecé a leer tu currículum, vi que eras una gran experta de ese teatro clásico del siglo de oro, entre otros del gran Shakespeare, ¿no? Me gustaría que nos comentaras brevemente, todo no podemos extendernos mucho, pero sí pinceladas, ¿cuál fue el papel atribuido a la mujer en ese teatro de Shakespeare, en ese teatro de ese momento? Bueno, pues a ver, es que lo que pasa con el teatro de Shakespeare es que las compañías están formadas por hombres, entonces los papeles femeninos los hacen hombres, con lo cual Shakespeare, bueno, como pasa siempre en el teatro clásico, también en España, después en el siglo de oro, escribe para actores concretos, con cuerpos concretos, con voces concretas y con una tesitura o unas capacidades concretas de interpretación, ¿no? Entonces se dice que muchos de sus personajes, bueno, todos los personajes femeninos, que además hay muy poco, o sea, en casi todas las obras no hay muchos personajes femeninos, aunque son personajes muy potentes, y eso está relacionado también con los actores que lo interpretaban. Pero bueno, pues sí, claro, es interesantísimo cómo son sus personajes, ¿no? Porque trabajan como están además interpretadas por hombres, tienen cualidades también como más masculinas, en cierto modo, ¿no? Como se suele decir, o sea, son personajes complejos igual que los personajes masculinos. ¿No aparecían las mujeres en las compañías de teatro? No hay mujeres en las compañías de teatro, estaba prohibido. O sea, esto pasa en
En Italia, bueno, en Italia no, en algunos momentos, bueno, sobre todo en el teatro inglés, las mujeres no podían actuar, ¿no? Pero sí, y eso, claro, hace que los papeles pues cambie cómo se miran, ¿no? Pero lo que sí que es interesantísimo es que son las pocas mujeres que aparecen, o sea, o en todas las obras hay mujeres, quiero decir, aunque podemos decir que el casting hay muchos más personajes masculinos que femeninos, pero esos personajes femeninos son súper importantes y muy complejos y no están reducidos a unos estereotipos como pasa después en el teatro del siglo XIX, ¿no? A papeles secundarios o a papeles como estereotipados y un poco relegados a los márgenes de la escena. O Entonces, sea que en eso. aquel momento tenía como una personalidad, ¿crees más real o más compleja que Bueno, lo que sucede con posterioridad? bueno, creo que eso pasa en el teatro de Shakespeare y en el teatro de los buenos dramaturgos y dramaturgas, ¿no? Que hay personajes que se pueden mirar de muchas maneras y que son personajes, nosotros hablamos de personajes protagónicos o secundarios, de personajes o antagónicos o de personajes que actúan o personajes que no actúan, ¿no? ¿Quién lleva la acción? Hay muchas veces que son los personajes femeninos llevan la acción, lo que pasa es que también hay que, o sea, aquí hay una cuestión muy compleja que es cómo está escrito y cómo se interpreta y cómo se lee. Pero lo que siempre hablamos de, bueno, cuando hay una perspectiva feminista o con gafas violeta, vemos que hay personajes que ocupan el centro de la escena y que además actúan, llevan la acción, no son personajes que solo reaccionan. Ya. Y ahí sí, y en algunos casos son mujeres, aunque Claro, sean sí, mujeres. sí, los que actúan, sí. En alguna entrevista que te he escuchado, hablas de que la presencia femenina ha estado ligada a determinados prototipos. Lo has dicho ahora, pero sí querría a lo mejor desarrollar más la idea que llega incluso que a nuestros días, ¿no? Como la prostituta, la bruja, la criada, la mujer que espera en el amor. No lo sé. Esa idea llega a nuestros días, ¿cuándo surge y cómo influye para la escena actual, crees? Bueno, a ver, sí, en el teatro muchas veces se crean estereotipos, ¿no? O sea, bueno, también tendríamos que hablar, es que eso es mucho más largo, porque a lo largo, en la historia, digamos, del teatro o de la literatura dramática aparecen determinadas tipologías de personajes, ¿no? Entonces, la idea de personaje arquetipo es griega, la idea de personaje tipo es más bien medieval, personajes estereotipos aparecen también después. Pero sí, los personajes estereotipados o estereotipos son personajes que son monolíticos, que tienen unos pocos rasgos que no están individualizados, ¿no? Entonces, los personajes femeninos, sobre todo en el teatro que ha llegado más, digamos, o más cercano a nuestra época, que es el del siglo XIX, está muy relacionado con la sociedad del momento o cómo se quiere hacer la sociedad del momento. Está muy relacionado con, sí, con la sociología o con la ideología de cada momento, ¿no? Lo que se pone en escena. Entonces, efectivamente, pues muchas veces aparecen personajes que son muy, muy secundarios, figuración, o que tienen, o incluso siendo protagónicos, tienen como unos rasgos muy, muy estereotipados. Pero eso nos pasa lo mismo en la publicidad. O sea, nosotros vivimos en una cultura en nuestros días totalmente audiovisual y entonces, si estudiamos lo que pasa en el teatro, también pasa muchas veces en las películas más comerciales, es que aparecen unos personajes femeninos intercambiables, sin complejidad, ¿no? Frente a lo que te comentaba antes de los personajes de Shakespeare. Y sí, sí, creo que eso nos sigue afectando hoy en día porque la manera en que nos vemos, o sea, se suele decir que el teatro es un reflejo de la realidad, pero en realidad la realidad es un reflejo del teatro muchas veces, ¿no? A veces el teatro que se pone en escena es lo que es un modelo, una escuela de ciudadanos, como decía Moratín o como decía todas estas personas del siglo XVIII, de finales del XVIII, ¿no? Tienen un proyecto político, un proyecto de sociedad y lo que hacen es escribir obras que sustenten, o sea, que den modelos o ejemplos a la sociedad, ¿no? Y sobre todo a las mujeres. Bueno, si pensamos, o sea, es que esto que dices qué trascendencia tiene hoy, pues si cogemos el Sí de las niñas, que es una obra como fundamental del teatro español, vemos precisamente que ocurre eso. Las mujeres del XVIII no eran así. Moratín decidió con otras personas, como él estaba muy metido en la política de su época, cómo tenían que ser las mujeres. Y entonces da este ejemplo, o ¿Y sea, lo cómo pone como tenían que ejemplo. ser las mujeres? O sea, ¿cuál Bueno, es? claro, ese es el cambio de paradigma, ¿no? De la mujer en el espacio público a la mujer relegada al espacio privado. O sea, lo que dice
por ejemplo, algunas estudiosas, es que se da un proyecto político de la mujer sumisa, o sea, en realidad, sí, o sea, siempre a ver cómo te lo cuento esto. Digamos que venimos del siglo XVII, ¿no? El teatro del siglo de oro es un teatro en el que siempre se pone en escena, o muy a menudo, una de las grandes tramas es cómo llega a casarse una chica, ¿no? O sea, los personajes femeninos que aparecen en escena son todo mujeres solteras, casaderas, y toda la intriga va hasta que se casan. Y ahí está la cosa, es cómo consiguen el amor, cómo se casan y las distintas intrigas, si siguen el amor o no. En realidad, la mayoría de matrimonios entonces no se entendía que el matrimonio fuera por amor, sino concertado, ¿no? Que concertado por los padres, por intereses económicos, de familias, etcétera. Pero en ese teatro ya no aparecen más mujeres, las mujeres casadas aparecen muy poco. En el teatro del siglo XVIII, sin embargo, aparecen personajes femeninos súper complejos e interesantes, porque el siglo XVIII, por ejemplo, en España fue un siglo en el que hubo un gran auge de eso que llamamos la querella de las mujeres, que es toda la literatura sobre si las mujeres somos iguales o no que los hombres, o en capacidades sobre todo, ¿no? Y hay un montón de textos, de libros, de ensayos escritos por mujeres y hombres que hablan sobre esa capacidad que tenemos las mujeres para ser guerreras, para ser estudiosas o para ser muchas más cosas, ¿no? Y es muy interesante, sí, como ese teatro del siglo XVIII aparecen mujeres en la calle, porque en el espacio público, ellas organizan tertulias, hacen un montón de cosas. Y eso, era así en la sociedad y en el teatro. Entonces, el proyecto político, digamos, liberal, consiste más bien en, cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, relega a las mujeres al espacio doméstico. Y la única libertad que se da a las mujeres, como dice alguna estudiosa, es la libertad para escoger marido, ¿no? Aparece esta idea del amor romántico y eso es lo que aparece con Moratín, ¿no? El sí de las niñas que las quieren casar con un señor mayor, un matrimonio desigual o lo que sea, pero ella quiere casarse con un joven que además tiene unas ideas pues más del siglo XIX. ¿No? Pero eso tampoco es que sea una gran libertad para la mujer, al revés, se habla de una gran libertad y es la libertad de escoger marido, no la libertad que tenían antes de crear tertulias, de ir a la calle, de ir al teatro solas o ir con un acompañante. Bueno. O sea, que hay un avance y luego un retroceso. Sí, según se mire. Claro, todo según se mire. Se nos vende de una manera, pero cuando te pones a estudiar profundamente las cosas y las estructuras, empiezas a ver que no es así, ¿no? Como nos lo cuentan. Yendo un poco al momento actual, sí, a la escena del siglo XXI, está habiendo cambios en la sociedad. No sé, está como investigadora, como estudiosa que eres, la escena madrileña, por ejemplo, la escena del teatro madrileño en los últimos años, ¿está reflejando ese cambio o sigue pesando esos papeles clásicos o tradicionales que ocupaba la mujer? No sé bueno, cómo. Sí. Pues es que estamos en un momento muy, muy interesante, efectivamente, porque lo que, por ejemplo, ya he dicho hace unos años, ahora ya no lo puedo decir porque ya no es exactamente igual, ¿no? Hace unos años sí que hubo una reflexión muy profunda y desde, sobre todo, algunas asociaciones de mujeres artistas, una de ellas es Clásicas y Modernas, por ejemplo, se empezó a plantear, bueno, esta cuestión que llevamos tiempo diciendo es por qué no hay, bueno, no solo los papeles, sino por qué dirigen hombres solo los teatros públicos, por qué no hay mujeres directoras, dramaturgas, o sea, hay muchas mujeres en el teatro, pero las que son conocidas son actrices, ¿no? Eso es una cosa que te dejan hacer. Luego hay una jerarquía enorme, o sea, se crean unas clases en el teatro y vemos que aparece el techo de cristal como en todas partes. No se sabe muy bien por qué, habiendo tantas dramaturgas, tantas directoras, no acceden a determinados teatros. O sea, en la escena off sí que hay bastante igualdad. Como ¿En la escena has dicho? Off. En la escena pequeña, en los teatros, ¿no?, pequeños, salas alternativas, etcétera, siempre ha habido mujeres, pero en otros teatros más comerciales o públicos o tal, de mayor visibilidad, claro, ahí ya se deduce el papel de la mujer. Ahí se empezaron a hacer hace unos años estadísticas, a computar cuántas mujeres hay haciendo, o sea,
dirigiendo obras o cuántas obras de mujeres dramaturgas se ponen en estos teatros. Y entonces se creó, y claro, era abismal. Bueno, la cosa era abismal. Muy pocas. Y esto, o sea, esto se pensó en paliarlo y se hizo como un trabajo de pedagogía con los dirigentes de los teatros para decirles, oye, exigimos, estamos haciendo lo mismo, ¿por qué no hay manera de acceder aquí? ¿no? Entonces empezaron en el Centro Dramático Nacional y en otros teatros a hablar de las temporadas de igualdad, a firmar temporadas de igualdad, y es, vamos a programar iguales, o sea, tanto número de mujeres directoras, dramaturgas, escenógrafas, etcétera, como hombres. O sea, vamos a hacer acciones positivas por reconocer ese trabajo, que no es discriminación positiva como se suele decir, ¿no? Porque el problema no es de talento o de capacidad para hacer las cosas, de capacidad profesional, sino que hay ya una perspectiva sesgada hacia el trabajo de las mujeres, ¿no? Siempre se minusvalora de un modo u otro. Y esto hay muchísimas estrategias para hacerlo que somos inconscientes muchas veces en cómo consideramos el trabajo de una mujer, de un hombre, ¿no? Y esto lo digo porque eso ha cambiado, el hecho de que haya más mujeres dramaturgas y mujeres directoras está cambiando también lo que se está representando. No solo las obras de teatro que se ponen, ¿no? Que se ponen en escena, sino la perspectiva, cómo se leen las obras, porque el problema no es solo qué obras ponemos, sino cómo las representamos, cómo las entendemos. Muchas veces lo que se ponen, claro, hay obras en las que a lo mejor hay mujeres, papeles femeninos protagonistas, pero se pone una mirada, se leen de tal manera que al final estas mujeres quedan relegadas y en escena quedan puestas de una manera como más secundaria o marginal y que sí. Ahí te quería sí. comentar, sí que como hay menos directoras de escena a título personal, y tú has representado o has montado más de 40 obras, ¿tú crees que sí afecta a la hora de montar una obra el que lo haga una mujer a que lo haga un hombre? Al margen o sea, la directora de escena tiene una mirada diferente a la mirada de un hombre a la hora... No necesariamente. O sea, primero, una cosa, no hay menos directoras que directores y nunca ha habido menos directoras que directores. La cuestión es que el canon que se hace que se expulse a las mujeres de la escena. Hace unos años hice de la historia, ¿no? Hace unos años hice un trabajo de investigación con Aliza Blas, que es una compañera mía también de la Escuela de Arte Dramático, y hablábamos de eso, de cómo las mujeres, incluso importantísimas en determinadas épocas, o sea, muchísimo más importantes o famosas que hombres como artistas, desaparecen de la historia, ¿no? Y si miramos a nuestro alrededor, conocemos a muchísimas escenógrafas, dramaturgas, directoras. Conozco a tantas o más directoras que hombres. La cuestión es que su trabajo casi nunca llega muy allá, como pasa con mi trabajo también, ¿no? O sea, como llega un momento que no puedes pasar de ahí, puedes hacer ciertas cosas de determinada manera, pero no pasar de ahí. De todas maneras, el hecho de que haya, por ejemplo, mujeres directoras, no es que una mujer tenga una mirada diferente que un hombre, no es una cuestión esencialista, es una cuestión de educación y de autoeducación y de crítica. O sea, generalmente, muchas veces la mirada patriarcal la tenemos todas y todos, porque es un sistema de valores que nos dice que lo que hace un hombre es más importante o que lo que dice es más importante que lo que dice una mujer. Y entonces escuchamos más a los hombres y nos pasa en la academia. Yo doy muchísimas conferencias y la gente me escucha generalmente, pero luego si miras a quién se cita, siempre se citan los mismos nombres, ¿no? Al final eso por ejemplo en la academia, en la dirección pasa lo mismo. Cuesta como directora de escena, por ser mujer, cuesta más hacerse un lugar, hacerse un nombre que un hombre director de escena. Eso es. Así a día de hoy. Sí, lo hablaba con una amiga mía que es directora de escena en Finlandia y que además, ella es una de las grandes directoras ahora mismo en Finlandia, pero justo decía eso, ¿no? Una mujer hace muchas cosas, pero nunca se ve, su trabajo siempre es la primera vez que hace algo, no se ve un itinerario, una carrera, ¿no? Es como una perspectiva de cómo miramos el trabajo. Eso, yo dije 40 obras, pero no hay un itinerario, ¿no? No tengo una carrera, digamos. O sea, pero bueno, esto quiero decir, esto me lo reveló ella, ¿no? Esta idea de que cómo miramos y cómo leemos las cosas en escena y fuera de la escena, ¿no? Y la organización,
pues eso tiene que ver con la mirada patriarcal. Entonces, no es que una mujer ponga las cosas de distinta manera por ser mujer. O sea, las pondrá de distinta manera cuando se dé cuenta de lo que está poniendo en escena y de hasta qué punto está reproduciendo estereotipos y hasta qué punto está reproduciendo una mirada patriarcal sobre las mujeres, sobre las relaciones y sobre las cosas. Otra cosa es que a lo mejor a una mujer sí que le interesa más unos temas que a un hombre no le interesa. Pero Era es... el tema de cuando has dicho de leer la obra, ¿cómo se lee la obra? ¿No? Porque decías un texto, pero luego puede ser que una protagonista se quede esquinada, entonces Claro. piensa, si eso lo hace con la dirección de una mujer, ¿tiene menos peligro de que ocurra? No, O no lo si sé. el peligro es el mismo, porque, a ver, somos seres humanos que nacemos en el mismo contexto cultural. Lo que pasa es que cada uno vivimos, unos tienen unos privilegios que otras no tenemos y eso nos hace también ver las cosas de distinta manera, ¿no? Perdón, que voy a beber agua. Sí, bien. Y pero sí, sí que te puedo decir, por ejemplo, un caso que me pasó que fue súper interesante. Colaboré con Beatriz Santiago y otras personas en una obra que estaba hecha con mujeres de Alcalá de Henares, exalumnas de la escuela de adultos, ¿no? Amas de casa que habían sido alumnas después, que habían estudiado, pues ya después de estar casadas, tener hijos, habían hecho el graduado escolar. Y entonces, bueno, la obra estaba genial porque el público reaccionaba de una manera, o sea, como se notaba, estaba viva y estaba todo el mundo arrebatado allí hablando, gritaban, no sé qué, pero una programadora que fue a verlo dijo, sí, la obra está fenomenal, pero no la voy a programar porque las cosas de mujeres de mayores de 50 no le interesan a nadie, ¿sabes? Es como de repente estas historias, pero eso es mirada patriarcal, ¿no? Es sí. eso, No. de repente, eso es la mirada patriarcal. Entonces, Pero, sí, leemos las cosas de diferente manera. sí. A veces, pero las personas no es por ser hombre o mujer, sino por tener una conciencia crítica y por ponerte las gafas violetas, como se dicen, y por ponerte a analizar qué está pasando ahí, ¿no? Yo he visto mil veces Hamlet, por ejemplo. Ofelia es un personaje apasionante y muy complejo, y claro, siempre he visto hacer, bueno, no voy a decir así, ni voy a dar nombres ni nada por el estilo, pero la manera en que se lee es que Ofelia es una niña que va por ahí haciéndose la niña, ¿no? Y a veces ves a actrices mayores también haciéndose la niña como, no sé, o la loca, en esa escena de la locura, cuando si tú lees realmente lo que está pasando ahí, lo que se está diciendo, pues no es así, ¿sabes? O sea, que se hace un estereotipo de un personaje que es complejísimo. Se simplifica mucho, Se ¿no? simplifica, efectivamente, para encajar dentro de esos patrones, ¿no? Cuando decimos la mujer, es como si fuera una sola, ¿no? Con el hombre no se hace igual, no se simplifica ni se estereotipa de esa manera, es más bueno, nosotras. creo que en general sí, porque hay unos estereotipos de mujeres, o sea, cuando hablamos, bueno, sobre todo del teatro más, digamos, dramático del siglo XIX, ahí se desarrollan los personajes masculinos complejos y tal, y femeninos también, pero a veces, o sea, generalmente a los personajes masculinos se les da una densidad que a los femeninos no, que aunque lo tengan en el texto, en la puesta en escena, se hace que se pierde, sí, porque se hace que encajen en unos patrones, que son esos, la virgen niña, la criada o la prostituta, poco más. Ya. En el tema de los textos y guiones, ¿se están llevando a día de hoy, crees que se están llevando a cabo más textos de mujeres? Bueno, creo que hay muchísimas dramaturgas escribiendo y que han empezado a escribir desde su punto de vista también, ¿no? No solo a reproducir, bueno, sí, Pero se están recogiendo en la escena, o sea, sí, se están poniendo en escena cosas, sí, se están representando, ahora mismo sí, porque se está haciendo muchas temporadas de igualdad. Digamos que hubo hace unos años un momento de auge de los feminismos, ¿no? En el que se veía que ya era, o sea, que es una cuestión como de una vergüenza total. Quiero decir que somos la mitad de la población y ya, por mucho que se justifique que las mujeres no valemos en esto o en lo otro, no sé qué, ya es como una vergüenza.
Tiene una francamente. vergüenza. Es Así se puso de relieve y se empezaron a articular. Y eso pasa, yo, que soy profana, pero pasa igual en escenógrafas, directoras, técnicas, actrices, guionistas, en todos los segmentos o de modo particular en alguno. Por ejemplo, en el tema de las actrices hay más paridad, no lo sé. Quería escucharte. Claro, quiero decir, pues según, claro, las actrices salen a escena y sus cuerpos son visibles, ¿no? Quiero decir que están ahí porque sí se necesita que haya actrices. Quiero decir, también hay obras en las que solo aparecen hombres y todo esto. Es verdad que al haber ahora mismo más textos de dramaturgas que se están poniendo en escena... Cuando dices más textos, ¿podemos hablar de paridad o no? ¿O están empezando a aparecer y antes pues casi no estaban? Claro, ahora no se ha, digamos, no se ha del todo igualado, pero sí que se está haciendo un esfuerzo y en muchos teatros se está haciendo un esfuerzo por la paridad, efectivamente. Aunque luego es verdad que los presupuestos que se tienen no son los mismos, ni el tiempo que se está en escena es el mismo, ni esas cosas, ni las salas en las que se representan, pues son igual de grandes que, ¿no? a las que van unos hombres o las que van las mujeres, no es lo mismo. Pero sí que creo que se está tratando determinados temas que interesan a las mujeres desde una perspectiva a veces no feminista pero solo es que cuestionable. Se toquen otros temas ya es enriquecedor. Por ejemplo, algún ejemplo de un tema que se está moviendo ahora y que antes no se hablaba de él, o por ejemplo. Bueno, pues hay muchos. Yo me acuerdo hace un par de años. Es que ahora con la pandemia hemos tenido como un corte que es muy difícil. Yo ahora no tendría que estudiarme la programación de este año para decirte todo, ¿no? Pero sé que algunos teatros concretos lo están haciendo. Sí, pero pues mira, hace unos años se puso en el CDN un espectáculo sobre un aborto espontáneo, ¿no? Una mujer que escribió su propia experiencia, pues de una que había padecido eso, estaba embarazada y perdió a su hijo. Y eso, pues, antes no se tocaba. O sea, el aborto es un tema tabú, ¿no? Como el suicidio o lo que sea. Pero, pues eso, o lo que les pasa a las mujeres, cómo viven la vida las mujeres mayores de 50, lo que piensan sobre la educación o lo que sea, que esta es una obra que hicimos nosotras y que te comentaba, pues de repente eso antes no se ponía en escena, ¿no? O sea, ese tipo de temas, o las violaciones, el año pasado fue tremendo. De género, la violencia de género es otra cosa, pero también es cómo se pone en escena, eso es lo que es interesante, ¿no? Muy delicado, sí, porque a veces se reproduce la misma mirada patriarcal ahí. Rita Segato, que es una socióloga y que estudió el tema de la violencia de género, ¿no? Y la violencia machista, y en concreto las violaciones, entrevistando a violadores que estaban en la cárcel, habla de muchas cosas, de por qué se ejerce, que es una cuestión de poder y tal, pero también de que muchas veces en los medios la manera en que se habla de ellas, de las violaciones, lo único que hace es reproducir, generar más violencia, porque está diciendo que eso es algo posible, ¿no? Entonces, cuando ponemos en escena una violación, lo que estamos haciendo es perpetrando una violación, no es una crítica. O sea, la manera en que lo cuentas es la cuestión, ¿no? Ayer justamente estuvo en la RESAD con nuestro alumnado de pedagogía teatral, Pamela Palenciano, ¿no? Que ella hace el espectáculo No solo duelen los golpes, que habla de su experiencia, bueno, es una ficción a partir de su experiencia como mujer maltratada, como víctima, pero claro, ella lo cuenta de una manera que ha decidido no ser la víctima. Ella es una señora que lleva una vida fenomenal y entonces se ríe y hace bromas de eso y tal, ¿no? Y por eso ahora mismo hay una denuncia contra ella que se ha admitido que va a tener que ir a testificar a un juicio de instrucción, ¿no? Ante un juez para ver si eso se lleva a trámite o no, que es una cuestión un poco delirante porque es como tomar por realidad una ficción, o sea, bueno, unas cuestiones que tampoco es el lugar aquí. Pero quiero decir que eso se está contando y la manera en que... nuevos que están ahora que no estaban hace 10 años, ¿no? Pero la manera en que lo cuenta molesta. O sea, quiero decir, si tú cuentas una violación, o cuentas la violencia de género, hay maneras de contarlo que
nadie se siente interpelado. Ay, sí, todos somos muy buenos cuando lo vemos como espectadores. Eso no lo he visto nunca. Fíjate, esas cosas que pasan en otro lugar. Pero quizá cuando lo cuentas de otra manera, hay gente que se siente molesta. ¿Por qué? ¿No? Ahí se está tocando, se está moviendo la institución y eso, los lugares de hombres y mujeres y, bueno, pues todo esto, ¿no? Hombre, ¿consideras, no, que el buen teatro tiene que mover, tiene que llegar un Sí, poco a tiene que la hacerte pensar. emoción? No Sí, puedes irte del sí. teatro, yo creo, igual que viniste, y menos en estos Mm, temas. Y, claro. hemos visto, yo he visto el año pasado, los 2 últimos años, un teatro documental Mm, social. Me refiero, por ejemplo, a obras como Prostitución o Shock, que mm, son sí. removedoras de conciencia. ¿Esto es un teatro muy minoritario ahora o cada vez se hace más? No, yo creo que ha sido es un género, una forma de hacer teatro que se puso, que está bastante en boga últimamente, ¿no? Porque de repente, no sé, pues es que, o sea, el teatro va cambiando igual que cambia la sociedad. Entonces, nosotros hemos vivido una crisis en los inicios del siglo XXI, ¿no? Una crisis económica y también política. O sea, que si pensamos en todas las manifestaciones de la primavera árabe, del 15M, del movimiento Occupy, no sé qué, hizo que la gente se cuestionara, ¿no? Dónde estaba viviendo, de qué manera y tal, y que de repente ya las ficciones del siglo XIX, o sea, o esa manera de hacer teatro de ficción del siglo XIX no, no llega tanto al público, ¿no? El público quiere de repente ver realidad otra vez, o sea, en realidad el teatro realista del siglo XIX se impuso porque la gente quería ver realidad en escena, pero ahora mismo es como que también los géneros cumplen un periodo histórico y después se van repitiendo a sí mismos, con lo cual no se genera ninguna novedad. Y sí, yo creo que el teatro documento es algo que ahora mismo hay muchísimas obras de teatro documento y también ahora de autoficción, ¿no? La gente habla desde sí misma y los artistas salen a escena a contar lo que les ha pasado y cómo ven el mundo ellos, porque no se pueden responsabilizar quizá o hablar de grandes temas como en general, ¿no? No, a veces no te sientes legitimado para hablar de todo, pero puedes hablar desde ti, ¿no? Estaba pensando Sí. también en otro espectáculo unipersonal, que es el de Silvia Albert Sopale, No es país para negras, pues ahí habla de ella como mujer y como mujer afrodescendiente, ¿no? Cómo ve el mundo, lo que las anécdotas, cosas que le han pasado, y es un teatro también activista, no documento, pero sí activista. Mm, Sí, vamos, sí. que abres toda una serie de ventanas que resultan muy, muy interesantes. Mm, Por no alargar demasiado, hemos hablado, sí. vamos, al final lo has introducido de directora de escena. Para quien no lo sepa, llevas trabajando desde el año 92, que montas la primera obra de Las Criadas, hasta el Mm, día, hasta ahora. En esa parte ya no te quería comentar más. Desde la perspectiva de actriz, has participado, por ejemplo, en Comedia sin título de Lorca, dirigida por Sara Molina, estrenada en el Festival de Otoño de Madrid, de mm, Centro Lorca Granada 2020, o Antes de la Metralla, de Matar y de mm, Teatro. Y bueno, por no mencionar la carrera de actor o actriz, y aquí, bueno, sabemos que es una carrera difícil, por inestable, por discontinua, y eso es una mm, realidad, creo, común, ¿no?, al trabajo. Pero mm, yo lo que quiero, me lo quiero traer aquí. La mujer, por ser mujer, tiene dificultades, y no digo tanto para acceder, sino para mantenerse a lo largo del tiempo como una actriz de teatro, como poder vivir como actriz de teatro en el temas que le influyen más que al hombre. No lo sé, por eso te quiero escuchar, mm, como la edad, el aspecto físico. ¿Esto mm. es así o cómo? Hombre, Vamos, es evidente, evidente. Es así. desde fuera sí, pero es que lo cuentes tú es mucho mejor. Claro, ¿no? Hombre, es muy evidente. O sea, yo también creo que espero que esto cambie y cambiará, pero si pensamos eso, pues eso, en el teatro clásico, ¿no? Tanto del siglo de oro como del siglo XIX, lo que te decía es del teatro del siglo de oro. Hay menos mujeres en escena, a veces los castings no son paritarios, pero además son jóvenes, tienen que ser jóvenes. Entonces, claro, las actrices van a tener una carrera corta porque no hay papeles para mujeres mayores. O sea, todo depende de los papeles que haya. Y eso ha pasado Pero en el eso, teatro.
¿A día de hoy es así también? Yo creo que eso está empezando a cambiar, pero sí, las artistas, las actrices, a ver, mi carrera de actriz es muy poco significativa porque yo en realidad me interesa mucho más la investigación, la docencia y la dirección y me he dedicado más a eso, aunque me encanta luego estar en el escenario, ¿no? Por muchas razones. Pero es verdad que es mucho más complicado acceder a, bueno, pues eso, si se pone en escena obras en las que lo que buscamos son estereotipos y cuerpos femeninos atractivos, mujeres jóvenes, eso es lo que puebla la escena en general, ¿no? Ahora hay Es- muchos, claro, es lo que se ve y es verdad que las mujeres actrices dicen, bueno, es que a partir de determinada edad ya no me llaman para nada. No me llaman para nada, ahora muchas están pensando en hacer sus obras. Bueno, esto pasó con Esther Belver también, que se montó una obra ella misma hace ya unos años, Protagonizo, que también fue una de esas primeras obras autorreferenciales que hubo en un momento. Ella salía desnuda en escena, decía, como nadie ya me da trabajo, porque ya tengo una edad y ya tengo una barriga y ya no sé qué, pues cuento aquí mi vida y era un espectáculo maravilloso. O sea, me Ya, pareció genial, de autorreferencial. Bueno, que dices, a mí sí me interesa lo que le pasa a esta mujer y la historia de esta mujer, ¿no? ¿Cómo no lo me va que a has dicho. interesar? Aunque otros digan, no me interesa porque quiero ir al teatro a ver chicas jóvenes, monas y con poca ropa. Eso es, creo que ya empieza a cambiar o eso espero, no sé qué Sí, está sí, pasando, pero sí. Y a mí, yo por ejemplo tengo ahora, o sea, yo sí que he visto algunas compañías que se están haciendo solo de mujeres, mujeres mayores, eh, pero claro, es muy difícil esos, digamos, esos espectáculos llevarlos a muchos lugares, ponerlos en escena en grandes sitios, ¿no? Eso es lo que es luego lo complejo. Puedes sí. hacer esto, pero pero ¿dónde vas? Sí, Ya, ya. Bueno, que vaya al público y que tenga éxito, ¿no? Que al sí, final es de lo que se trata, ¿no? Dar una claro, oportunidad a ese tipo de obra y a esos tipos de temas. claro. Pero bueno, o sea, parece que queda bastante por hacer, ¿no? Sí, sigue siendo complicado porque, claro, es que eso depende de los temas que trates y los personajes que necesites poner, o sea, depende de las obras y los cuerpos que quieras poner en escena, pues así va a ser. Va a haber más trabajo o menos o sea, en un aspecto laboral simplemente, ¿no? Sí, Claro. sí, era por donde yo iba. Claro, claro, claro. Otro tema que se ha hablado mucho en medios de comunicación, no sé, tú, claro, estás como en otro lado, pero sí que Mm, perteneces al mundo del teatro con mayúscula. Se habló mucho, sobre todo antes de la pandemia, del tema de comportamientos de tono sexual, insinuaciones, actitudes machistas que se dan en el mm, teatro, donde son ellos normalmente que tienen el poder para contratar, para no contratar. mm, Entonces, que había actitudes de ese tipo, muchas veces muy mm, silenciadas, y que por miedo a las represalias, no solo ocurre en mm. el mundo del teatro, es un problema general en el mundo laboral, pero bueno, yo quería escucharte como actriz y como directora de escena, si has podido vivir o ver eso o es algo que no, que es muy inusual, no lo sé. No, es algo que ocurre y que creo que está, pero eso, que pasa en todas partes, o sea, no es algo específico del mundo del teatro, no es algo específico de que la gente o los señoros del teatro sean mucho peores que otros, ¿no? Yo estudié Derecho, que tú que eres catedrática de Derecho, y la facultad era terrorífica, o sea, en esos aspectos era casi peor, ¿no? Que lo que he visto después. O sea, quiero decir que eso pasa en todos los ámbitos. Y eso tiene que ver con un tipo de educación, o sea, y la mayoría de hombres no saben ni por qué hace eso, ¿no? Que eso son unas actitudes que supongo que es porque piensan que eso es la virilidad, ¿no? Es el mandato de virilidad que habla Rita Segato. Pues para demostrar que eres hombre tienes que hacer determinadas cosas que, bueno, que dan vergüenza ajena ahora mismo y que a veces pues destruyen a la gente y destruyen las personalidades, no solo las carreras, sino las personalidades. Y efectivamente, pues en el teatro también no solo es el abuso o las insinuaciones que puede haber, que eso, pues he recogido relatos de distintas personas que me han contado cosas así, sino también tiene que ver con eso, como las actrices sobre todo, cómo se ponen en escena, ¿no? Con qué dignidad o no se ponen sus personajes y también a ellas mismas o sus cuerpos, ¿no? Me contaba
una amiga actriz, pues eso que no voy a contar ni en qué teatro ni en nada, ¿no? Pues tenía que salir a escena desnuda, o sea, bueno, con un tanga, unas, no sé qué, bueno, medio desnuda, pero ¿por qué? Sin venir a cuento, al final, o sea, esto le ponía enferma, ¿no? Y esto, bueno, es que es un relato continuo, ¿no? De por qué en determinado momento hay que salir de determinada manera a escena que te sientes como, no, o sea, que no pasa nada porque haya desnudos en Pero que sí, si no no, es la mirada, es como el abuso, es como exponerte de una manera abusiva, ¿no? O, ya, es que es la manera en que se hacen las cosas, no es tanto el qué, sino el cómo. Y cierto. eso, pues muchas actrices lo comentan, porque hago un personaje donde no demuestro nada, ni puedo interpretar, ni es interesante desde el punto de vista artístico, simplemente es algo como un trozo de carne puesto de una manera para las miradas rijosas de unos señores, ¿no? Pues Ya. eso, o, sí, cómo se plantea el personaje, ¿no? Yo he visto eso de, pues ahora haz de tal, haz de puta y ya está. Pues es que yo estoy aquí para defender un personaje, una historia, unos valores que hay detrás de esto y me encuentro eso, expuesta de una manera que no es la que quiero. Y eso Ya. sí, eso se sigue pasando. Y esto el otro día me lo contaba una alumna mía, de hecho, no por algo de la escuela, sino de la profesión, porque ella es actriz Ya. profesional, ¿no? Ya. Mm. Bueno, y en parte lo aceptan porque quieren salir en esa obra, porque puede haber represalias, porque, No, bueno, no lo aceptan o no lo aceptan. Muchas no lo aceptan y no trabajan y ya está. Pero ya, claro, tu trabajo sí, pero bueno, tu es trabajo ponerte depende de entre la eso. espada y la pared. O sea, Claro, claro, pero bueno, sí. eso, que ya digo Me que no es parece, algo especial solo del teatro, ¿no? Que en la no, Facultad de pero bueno, Derecho en yo el he visto teatro esto. y en el cine se Sí, ha dicho como por conseguir un papel, ¿no? Como los productores eran hombres, ¿no? Que se hacían a sí, veces, utilizaban una serie de estrategias que sí, a veces sutiles, no directas, pero que claro, no total. sobrepasaban unos límites. Sí, 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 total. Y a veces Entonces, claro, esas actitudes machistas no solo son las que tienen que ver con lo sexual, hay muchas otras maneras sutiles de en donde ejercer no el estás poder. cómodo al final, Sí, ¿no? claro, Para efectivamente. ejercer tu trabajo, vamos. Claro, sí, sí, efectivamente. Bueno, Mm, bueno, pues nada, ya la última pregunta que se refiere a tu condición de profesora, ¿no? De la ujú, escuela de dramática. Sí quería decir para la gente que no lo sabe, eres fundadora del grupo de investigación de feminismos y estudios de género en la escuela y habéis fundado ya desde hace 6 años, celebráis las jornadas de teatro y feminismo y lleváis ya 6 ediciones. Quería preguntarte dos cosas y con esto ya cerramos la entrevista. ¿Por qué sentisteis la necesidad de montar la jornada y qué buscáis sobre todo con la celebración de las jornadas, de estas pues jornadas? sí, bueno, las jornadas se llaman jornadas de teatro y feminismos, porque hay Sí, muchos feminismos, ¿no? Es igual que lo de la mujer, hay muchas mujeres, somos muy diversas, entonces creo que hay que hablar de esa pluralidad. Y luego, ahora este año, este curso, en febrero de 2022, haremos las novenas jornadas. Ya hemos celebrado 8 ediciones en realidad. Y sí, yo soy cofundadora, ¿no? No las fundé yo sola, las cofundé. Sobre todo, llevamos desde el principio Alicia Blas, que la he nombrado antes, y yo, pues fue precisamente por eso, porque nos empezamos a dar cuenta, a tomar conciencia de muchas cosas que estaban pasando en muchos aspectos. Uno tiene que ver con los currículos, ¿no? Que damos. Yo ahora mismo estoy dando historia de la puesta en escena, que yo siempre la he recibido en masculino singular, es decir, es la historia de lo que han hecho una serie de hombres directores, de las obras que han hecho y de las que no han hecho, porque tenemos muchos, los padres fundadores a veces casi no han dirigido siquiera, ¿no? Y entonces, pues hay, claro, eso hace que las estudiantes no tengamos referentes femeninos y nos estemos perdiendo no solo las estudiantes y las profesoras, sino el público, la humanidad, un montón de trabajos y de perspectivas que desaparecen de la historia. Entonces nos parecía que era importantísimo empezar a aprender. O sea, lo hicimos para investigar y para aprender. Nosotras mismas que no estábamos ofreciendo a nuestro alumnado, estábamos reproduciendo un canon, un currículum que es totalmente sesgado con una perspectiva eso, patriarcal, masculina,
Y entonces, pues dijimos, hay mucha gente investigando cosas y esto lo tenemos que traer a las aulas porque tenemos que abrir esto, no puede ser igual que pasa en Bellas Artes, vamos, o lo que pasa en cualquier campo de la ciencia, que ha habido mujeres toda la historia y no las estudiamos. Entonces, un objetivo era eso, recuperar el trabajo de las mujeres en el teatro, que es amplísimo. Y ahora estamos, pues eso, cada vez que lo hacemos no damos crédito, ¿no? A nivel histórico y a nivel contemporáneo. ¿Qué trabajos tan interesantes se están haciendo? Y siempre estamos repitiendo los mismos nombres, escribiendo sobre los mismos nombres y está desapareciendo un montón de experiencias. Eso era uno. Pero también veíamos eso, cómo cosas que pasaban más, que no tienen tanto que ver con la historia, con la desaparición de esos trabajos, sino con la organización de la pedagogía, de las escuelas, del mundo, ¿no? De cómo se repartía, cómo seguíamos admitiendo, pues eso, que hablen unos y otras callen, que se ponga, cómo se leen los textos, ¿no? Como decíamos, el teatro que ponemos en escena no es tanto una cuestión del repertorio en sí, sino de cómo se lee ese repertorio. Entonces era como muchas cuestiones que queríamos mejorar en la docencia, en lo artístico, o sea, que hay una parte artística, hay una parte como docentes, ¿no? Y también en cómo nos relacionamos unas y otros. Y por eso lo hicimos, porque había una necesidad absoluta. O sea, Una necesidad que además estáis encontrando mucho eco, ¿no? De asistencia y de gente que quiere participar. Sí, y que quiere también escucharlo y verlo. Y además de ahí han salido algunas publicaciones y algunos artículos que ahora, o grabaciones que ahora trabajamos en clase, porque de repente pero como esta señora tan importante que hacía todas estas cosas tan interesantes no la estamos estudiando, ¿no? Eso ahora porque estoy muy centrada yo en el trabajo con la historia, como me pasa también cuando fundé el Festival Místicas, que tiene que ver con eso, ¿no? Con recuperar el trabajo de las primeras directoras dramaturgas, bueno, españolas en concreto, que escribían en castellano, sobre todo en el ámbito de conventos y beaterios, porque en realidad ha habido muchísimas mujeres haciendo cosas desde el principio, desde los orígenes del teatro. En los conventos escribían textos. Claro, y representaban. Había muchísimas mujeres dramaturgas y claro, ¿qué pasa? Que tienen como la doble discriminación, ¿no? Por ser mujeres y por ser religiosas. Hay una discriminación que viene tanto del mundo de la Iglesia actual, que niega ciertas cosas que han ocurrido en el pasado, como que hubiera mujeres párroco, como que hubiera mujeres que estaban haciendo espectáculos en los conventos y de carácter religioso, por supuesto. Pero eso no se las niega por ese lado, y por otro lado la gente del teatro también tiene como cierto rechazo a considerar que eso es teatro, ¿no? O como pasa en casi todos los ámbitos. No, es que eso, lo que hacen las mujeres no es arte. No es... Hay un texto importantísimo, que ya tiene unos cuantos años, de Nochlin, de una investigadora, que decía, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? ¿No? Y entonces ella empezó a cuestionar si no ha habido o sí, qué es ser grande y qué es ser artista, ¿no? Porque solo consideramos que arte es una serie de cosas que hacen unos señores, eso es el gran arte. O sea, al final todo se reduce a eso. Tú ves el mismo espectáculo, si pones un nombre u otro, cambia, o la misma obra, pones un nombre u otro y tiene un eco u otro, ¿no? Pasa con la famosa fuente de Duchamp, ¿no? Pues ya se sabe de sobra que es una obra que no hizo él, que no es de él, sino de Elsa von Freytag. Seguimos diciendo que es de Duchamp. Si hubiéramos atribuido a Elsa von Freytag, esa obra no hubiera tenido, el urinario no hubiera tenido ningún interés. Ya. Es curiosísimo. Sí. Pero es muy importante la labor que estáis haciendo y que además la hacéis desde la propia escuela, para la gente que se está formando y luego la llevas a la escena para que empezar a abrir más el espectro, ¿no? Lo que estás haciendo, vamos, no lo sabía, eso último que nos has contado, no, pero es que hay que hablar de ello, hay que visibilizarlo, hay que vaya encontrando hueco, ¿no? Porque es impresionante en cada sector. Claro, lo que porque nos perdemos, claro, es que cuando empiezas a indagar te encuentras cosas maravillosas, ¿no? Y dices, ¿esto por qué no lo sabía yo? ¿No? Como me dijo una vez un músico de un espectáculo que hago también sobre una de estas primeras dramaturgas y directoras, que era una beata monja, Juana de la Cruz, no Sor Juana Inés de la Cruz, sino una de aquí de la provincia de Toledo, ¿no? Y
metimos unas cuantas repertorio de música medieval hecho por mujeres, compuesto por mujeres. Y él, que es musicólogo y que ha estudiado en un conservatorio, me decía, ¿por qué nunca nadie me ha hablado? O sea, ¿por qué yo no he estudiado a estas compositoras y estas obras que son tan maravillosas? Pues es que nos pasa eso en todos los ámbitos, pero cuando siempre dicen, bueno, no se estudia, no han llegado porque no son buenas. Cuando empiezas a investigarlas te das cuenta de que son magníficas, o tan magníficas o tan malas como otros señores que sí que han llegado, su nombre ha llegado a nuestros oídos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, nuestra labor es humilde y la estamos haciendo para nuestro alumnado, para nuestro exalumnado también, muchas veces, que vienen sobre todo exalumnos también, y para la gente de fuera y para divulgar este Para la trabajo, sociedad, claro para que la sí. sociedad, sí. Sí. Sí, sí. Darlas a conocer y ya es como además una deuda que se tiene también, ¿no? Si no pudieron tener éxito en su momento ni visibilización, pues que alguien crea en ello y que No, pero es le dé que, luz, que pueda ser visto. claro, pero la cuestión es que la mayoría de estas mujeres que estudiamos es que tuvieron muchísimo éxito en su día. O sea, Ya, que eran importantísimas, famosísimas en su día. O sea, que pero no es, han pasado ya, claro, porque la historia la escribe alguien y ya, decide poner unas cosas y otras ocultarlas. Entonces, ya, eso sí. es la cosa. Sí. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por la entrevista y por sobre todo por escucharte, por todo lo que nos has aportado del mundo del teatro, que aunque es verdad que nos das muchísima información y datos que no te das cuenta cuando vas al teatro, ¿eh? Y no, Claro, vamos, además desde todos los puntos de vista que tú lo puedes percibir, que estás metida, absolutamente sumergida en el mundo del teatro. Y bueno, yo feliz de que pueda aparecer en nuestra web esta dimensión distinta, pero en la que se dedican muchísimas mujeres desde distintos ángulos a este mundo de la cultura que es el teatro. Bueno, claro. pues nada, nos veremos en algún momento. Muchas gracias, Ana, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti por esta Nada, entrevista súper interesante. Gracias. sí, sí. Bueno, adiós, Venga, Ana. Adiós. adiós.